Vamos a poner a grabar. Bueno, ahora sí que estamos. Bueno, la idea de hoy era hacer un repaso de la parte central, a mi gusto, de ondas, y de manera que después lo puedan replicar o usar para el resto del análisis, ¿sí? Recién le decía a Franco que de mirar los libros, el que más me convence ahora revisarlo de vuelta, el Resnick, con algunos detallecitos. Me parece alguna crítica que no me gusta, pero bueno, seguramente está mejor pensado lo que lo puedo pensar yo. El Resnick es el que más me cierra de todas estas cosas. Creo que Marcos, como siempre, les aconsejo mirar los videos antes de rendir del profe, porque es el que les va a tomar, ¿sí? Para ver cómo encara él cada tema. Por ahí particularmente no lo encaramos igual, pero nada, llegamos a la misma conclusión, eso es obvio. Si no, la física sería gusto del intérprete, y no funciona así. Así que bueno, ese es el que más les recomiendo por ahora. No sé, habría que hacer un análisis mucho más serio de todos, mirarlo con mucho cuidado todos, a ver cuál es el que a uno más le satisface. La idea de hoy es hacer entonces un repasito de ondas, de los temas centrales, como para que ustedes puedan encarar. Por ejemplo, ver ondas mecánicas, porque después pueden replicar el análisis para ondas de sonido, ¿sí? De hecho, el contenido es más corto en onda de sonido, se hace mucho más llevadero si ustedes encaran primero las ondas mecánicas. ¿Qué entendemos por ondas mecánicas? O sea, nosotros hablamos de ondas mecánicas, que pueden ser ondas en agua, ondas sonoras, ¿sí? Cuando son perturbaciones, ¿sí? Que se propagan en un medio deformable, ¿sí? Eso, o elástico, habitualmente usan esa palabra, hay que tener cuidado con los límites elásticos de esas deformaciones, pero en principio vemos o proponemos que sean deformaciones pequeñas para que no se salgan de los límites elásticos. Y esas perturbaciones, esas ondas mecánicas, se propagan por este medio elástico, ¿sí? Sin transportar materia, que es lo que nos importa. ¿Está? Lo que sí transportan, y es lo central siempre en una onda, es que llevan o transportan energía o cantidad de movimiento. Y lo extraño es que lo hacen sin movimiento de las partículas. O sea, sin traslación de las partículas, solamente movimiento de tipo local, ¿no? Que eso es lo que nos interesa. Nosotros estamos acostumbrados en física 1 que el transporte de energía o de cantidad de movimiento se hace con desplazamiento de las partículas, y desplazamientos relativamente grandes. Cuando estamos viendo ondas, la clasificación en principio en ondas mecánicas es eso, lo importante es eso. ¿Cuál es la clasificación a grandes rasgos que hacemos al principio de las ondas? Ondas transversales y longitudinales, ¿sí? Básicamente las ondas transversales es la deformación del medio, lo hacen en forma perpendicular a la dirección de propagación de la onda o de la perturbación, y las ondas longitudinales, ese desplazamiento chiquito dentro de los límites elásticos, lo hace en la misma dirección de propagación de la onda. Entonces, esa es la diferencia entre una onda transversal y longitudinal. Nosotros vamos a trabajar en principio, o uno ve al principio que pulsaciones o trenes de onda, ¿no? Lo que llama habitualmente. Una pulsación que se mueve en el tiempo. Una perturbación de algún medio como que esa perturbación se está moviendo y siempre es la misma, ¿sí? En principio le pedimos esa perturbación o pulsación que no se deforme, ¿sí? O sea, no tenga ningún tipo de pérdidas de nada y que quede siempre igual a medida que se va moviendo. No nos metemos a hablar todavía de que no haya rozamiento ni nada, porque todavía no nos interesa. No encaramos la energía, la parte energética la encaramos más al final. Primero vamos a tratar de entender qué es una onda o qué características tiene estas perturbaciones. Entonces, ahora le comparto la pantallita y vamos a usar esta hoy. Bien. Entonces, básicamente nosotros pensamos que tenemos una pulsación, que voy a tratar que el dibujo me salga lo mejor posible. Una pulsación, que es una perturbación, que si la dibujo en el origen así, y la miro después de un cierto instante de tiempo y veo la misma perturbación. Tengan mucha imaginación y piensen que dibujé lo mismo, ¿sí? La veo en otra posición, esa pulsación o perturbación.
transcurrió un cierto intervalo de tiempo y se desplazó. Voy a suponer que esa perturbación se mueve con velocidad constante, ¿no? Entonces, en ese tiempo, recorrió una distancia que la podría escribir como v por t. En un intervalo de tiempo, cambió su posición, ¿sí? ¿Estamos de acuerdo? Y fue hasta esa posición. Estoy suponiendo que se mueve en esta dirección. Por una cuestión de simplicidad, siempre lo miramos en el plano, porque es más fácil hacer las cuentas, ¿no? Vemos una cosita así. Entonces, si quiero describir de alguna manera esta perturbación como una función, tengo una, qué sé yo, a tiempo cero, voy a tener algo que tiene la forma x0. Y va a ser únicamente una función de x en principio. ¿Sí? Si la miro en tiempo cero. ¿Estamos de acuerdo? Si yo quisiera describir esa perturbación como función del tiempo, nada, si la miro en la otra posición, va a tener que ser algo que tenga, va a ser una función de x y de t. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Bien. Sí. Si yo digo, bueno, quiero describir esa pulsación, lo que puedo hacer es, en principio, para ver las características generales que va a tener esta perturbación que se propaga en el tiempo, el análisis o todos los análisis en general proponen decir, bueno, vamos a suponer que muevo el sistema de referencia junto con la perturbación, o la pulsación, sería más correcto decir, ¿no? Yo la moví y lo centré ahí. Habitualmente lo que uno podría hacer es una cosa así. Esta es tu imagen a tiempo cero, eje Y, que tiene más coherencia con lo que uno ve escrito en los libros, ¿sí? Acá está en una posición a tiempo cero, y a un tiempo t está acá, ¿sí? Entonces yo pongo el sistema de referencia nuevo, por ejemplo, acá. Siempre conservando la posición con respecto al sistema de referencia. Este sería I y este sería I', para que tenga sentido, ¿no? Entonces va a tener una posición X' en el sistema primado y una posición X en el sistema sin primar, ¿no? ¿Estamos de acuerdo en eso? Sí. Bien. ¿Cuál es la relación entre los sistemas? Eso que dijimos recién. Digo, bueno, voy describiendo esa perturbación a medida que se propaga en el tiempo, cómo se mueve esa pulsación en el tiempo. Para ello, lo que hago, lo que me es más cómodo, como la pulsación siempre tiene la misma forma, es mover el sistema de referencia. ¿Sí? O sea, ir cambiando, o sea, trasladar el sistema de referencia junto con la pulsación. Ahora bien, si voy a describir la misma cosa, digo, ¿por qué lo traslado? Porque quiero ver la misma cosa en los dos instantes, ¿no? En la descripción, porque es idéntico. Entonces, si hago eso, puedo encontrar una relación entre los sistemas. ¿Cuál es la relación entre los sistemas? Yo puedo decir que esa X', ¿sí? La posición de esa pulsación en el sistema que moví, ¿qué sería? Sería X menos B de T, ¿no? ¿Sí? Pero veo siempre la misma onda, ¿no? O sea, digo, si esto es una función de X, la perturbación a tiempo cero, si es como que apretar el cronómetro de vuelta y tendría que ver lo mismo acá, ¿no? Por más que transcurrió el tiempo. O sea que yo lo que podría decir es que esta I de xt, para independizarme un poquito que se desplazó, yo podría decir que es una f de x', ¿no? Porque con ese x' voy a ver lo mismo. Ese x' es la descripción del sistema nuevo que se trasladó en el tiempo, junto con la pulsación. Si digo eso, lo que estoy viendo, que I de xt va a ser una función en realidad con respecto al sistema original de x menos bt. Entonces, la característica
esto en particular porque estoy suponiendo, como dijimos antes, que la onda se propaga hacia la derecha, ¿no? Con una velocidad v constante. Entonces, con este análisis sencillo, con solamente correr el sistema de referencia, y de alguna manera que lo que estoy haciendo es independizarnos del tiempo, ¿no? Con ese detalle. Porque veo la misma perturbación en dos sistemas de referencia distintos, idéntica, la misma pulsación, y escondo la dependencia con el tiempo de alguna manera, y lo que termino viendo que la posición, ¿sí?, de cualquier elemento de esa perturbación, que yo la describo como un I de xt, es una función de x menos bt, donde supongo que la velocidad es constante. Y encuentro esto para cualquier onda viajera, se tiene que cumplir esta condición. Que esa perturbación que yo voy a tratar de describir como función del tiempo, tiene que ser una función de este argumento, de x menos bt. Esa es la conclusión que saco de ahí. ¿Estamos de acuerdo con eso? ¿Sí? ¿Se entiende lo que digo o no se entiende? Sí. ¿Sí? Si sigo mirando eso, si sigo mirándolo, esto un poquito, y decir, bueno, pará, yo me paro acá y voy a tener una IDP, ¿no? Para esa posición va a tener una altura. Como esto lo moví en el tiempo, y me paro acá, voy a tener que tener la misma altura. La perturbación se movió, ¿sí? Esta era mi posición, cuando grafiqué acá, esto era la posición a tiempo cero, y esto es un tiempo t. Sin embargo, la altura es la misma. O sea que el argumento dentro de la función, para que se cumpla eso, tiene que ser estrictamente el mismo. ¿No? La única forma que acá, que en x, o en estas dos posiciones, acá y acá, la altura de la función sea la misma, es que el argumento de la función f de x menos bt sea exactamente el mismo, estrictamente el mismo. Si no, no me daría la misma altura la función. ¿Sí? Entonces, Sí. ¿qué conclusión sacan? Digo, si yo me planto acá, insisto con esta idea, me paro acá y me paro acá. Esa perturbación, esa pulsación se movió, pero sin embargo esos dos puntos tienen la misma altura. Transcurrió o avanzó el tiempo, ¿sí? Avanzó el tiempo, y lo que veo que esos dos puntos, la pulsación tiene la misma altura, si me paro sobre la figura esa. Eso significa que lo que está acá adentro, esto que está acá adentro, en esas dos posiciones, para ese x a tiempo 0 y para ese x a tiempo t, tienen que ser tales que esto de acá adentro, como me dé, o sea, constante. Entonces, si, la única manera de que eso ocurra es que a medida que transcurra el tiempo, como la onda se propaga hacia la derecha y la velocidad es constante, es que x crezca. Porque si no, no se conserva la relación para dar la misma altura. ¿No? O sea, Sí. para conservar la proporción, para que yo en estos dos puntos vea la misma altura, la misma IDP, o sea, para que esta función tenga la misma altura, el argumento tiene que ser lo mismo. Si avanzó el tiempo, porque en esta segunda posición, ¿sí?, el x es más grande, porque avanzó el tiempo, entonces, si aumentó t, tiene que haber aumentado x para que esta relación o todo esto de acá adentro se mantenga constante. Entonces, lo que veo, lo que se tiene que cumplir para que esos puntos se mantengan, que x menos b de t sea una constante para describir los mismos puntos con la misma altura. En cualquier punto de la pulsación o esa perturbación que me pare, para que la altura se mantenga, tiene que cumplir esta relación, ese punto. Si esto es constante, puedo derivarlo con respecto a t. Algo que ustedes van a hacer bien, están más cancheros que yo, ya lo tienen más fresquito. Entonces derivo con respecto a t la constante. O sea que tengo que la derivada de x con respecto a t menos b tiene que ser igual a 0. O sea que lo que encuentro es que a medida que transcurra el tiempo, el cambio de la posición en el tiempo tiene que ser igual a b. Y ahí lo que me define es que esta onda tiene lo que se llama una velocidad de fase. ¿Sí? Para que ocurra eso, que la perturbación mantenga todos los mismos puntos a la misma altura a medida que transcurra el tiempo, ¿sí?, se tiene que mantener ¿quién?
la velocidad de fase. Acá lo puse así porque estoy suponiendo que se propaga hacia la derecha, pero la relación lo más general posible, si la onda se propaga hacia la derecha o hacia la izquierda, es que x más menos bt tenga que ser una constante. Este análisis del argumento acá adentro, que tiene que cumplirse, o sea que todos los elementos se propaguen con la misma velocidad de fase, ¿sí? Hay que tener cuidado. Yo hago la diferenciación. Nosotros hablamos de velocidad de propagación de la onda porque no es cómoda acá, que es lo que llamamos habitualmente velocidad de fase. ¿Por qué hago la diferenciación? Porque después puede haber algo que se llama velocidad de grupo, ¿sí? Que no es estrictamente lo mismo. ¿Qué tiene que ver? O está relacionado con la energía. No sé si lo vieron o no lo vieron. Me parece que no, yo no lo vi. O se me escapó. Pero les recomiendo que lo miren en Reddit para tener una idea más general. Les va a servir, les va a aportar más leerlo que no leerlo, por más que no lo hayan dado en la materia. ¿Sí? Entonces, este argumento, el análisis de este argumento me sirve también para ver que cuando tiene el signo menos, la onda se propaga hacia la derecha, cuando tiene el signo más, la onda se propaga hacia la izquierda. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo con eso? Bien. De vuelta, si tengo el signo más, la i de xt, cuando la onda se propaga hacia la izquierda, va a tener que ser una función de x más bt. ¿No? Estoy viendo que no me olvide nada. Entonces, con este simple, pero muy simple análisis, que es muy general, muy general, llegamos a la conclusión de que cualquier tipo de onda viajera o perturbación que analicemos va a tener que ser una función que tenga esta forma. Cualquier onda mecánica, en principio no podemos usar el lenguaje de onda viajera, sabemos que tiene que ser una función de este tipo. Cualquier función que tenga ese tipo, bárbaro, porque estoy obviando un montón de detalles. No, que la onda no cambie la forma, que la velocidad se mantenga, la velocidad de fase sea constante. Dentro de esos parámetros, dentro de ese modelo, todas las ondas que vamos a describir tienen que cumplir ese requisito. ¿Sí? Y básicamente en esa función, si yo puedo encontrar esa f de x menos o más bt, tengo toda la información completa de la forma de la onda y del movimiento de la onda. Tengo toda la información. ¿Estamos de acuerdo en eso hasta ahora? Bien. Dicho eso, ahora el paso inmediato, la lógica, si nosotros ya estamos acostumbrados a proceder dentro de la lógica que tiene la física, ya sabemos la forma general que tiene que tener, ya tendría que tratar de encontrar cómo es la forma de esa función. ¿No? O sea, ahí tengo una forma general, es decir, bueno, tiene que cumplir esto, cualquier onda que yo encuentre. Cualquier onda mecánica o onda viajera, tiene que cumplir esta condición. ¿Sí? Ahora bien, ¿cómo hallo algo más específico? Porque no estoy ahí, digo, bueno, tiene que ser de esta forma, pero digo, bueno, pará, tengo que analizarlo un poquito mejor. Entonces, lo que uno busca acá es lo que es básicamente lo que se llama ecuación de la onda. ¿Sí? Bueno, acá, yo que digo que el Tipler está bien, vamos a subir un poquito más. Yo creo que en esta parte cambié, invertí, no estoy del todo de acuerdo con el orden del Tipler, y yo acá miré lo que se llama la ecuación de la onda. Es decir, quiero encontrar esa f de x más menos bt. Entonces la forma de hacerlo es obteniendo lo que se llama la ecuación de la onda. Sí. El Resnick lo que tiene que esta parte de la ecuación de la onda la da como un elemento opcional y lo que hace primero es propone ya directamente las soluciones, poner los sinusoidales y hace análisis dimensionales. A mí no me gusta ese camino. Me parece que uno tiene que hacer primero, ahora que ya sabe la forma general de esto, tratar de encontrar para algún caso particular la ecuación de la onda y después generalizarlo. ¿Sí? Tampoco me entusiasma, salvo que no quede otra, no me entusiasma hacer un análisis dimensional a mí. Entonces, lo que buscamos es obtener esta i de xt. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Ahora que sabemos que siempre tiene que cumplir una forma en particular, para que yo la pueda describir bien, dentro de las hipótesis que ya hice, lo que vamos a hacer es decir, bueno, vamos a analizar lo que tenemos más a mano, que es que una perturbación que viaja a lo largo de la cuerda. ¿Sí?
El modelo sencillo es tengo una cuerda muy larga, ¿sí? Hay un chango parado en una punta y mete ese chango es perfecto y hace siempre perturbaciones iguales, en tiempos iguales, hace todo igual. Una perturbación mecánica, si quieren, de alguna manera, le está transmitiendo energía a la soga, de alguna manera, para lograr que esa pulsación viaje en el tiempo. Y son todas iguales, es perfecto el tipo, ¿sí? Entonces, ¿qué haces? Tenés esa perturbación, que es como la que vimos recién, en realidad nosotros la terminamos viendo como un continuo a veces, ¿no? Porque después hace siempre igual, ¿sí? ¿Qué hacemos nosotros? Nos paramos en un elemento de la cuerda, de un largo infinitesimal, ¿no? Para que sea algo muy cortito, un delta de X. Si nos paramos en un elemento de la soga, que nosotros la dibujamos exageradamente grande, ¿sí? Pero este pedacito de soga tiene soga a la derecha y soga a la izquierda, ¿no? Si yo me paro, vería acá que el resto de la soga, que está a la derecha, hace una fuerza para este lado, ¿sí? Y el resto de la soga, que está a la izquierda, hace una fuerza. Vamos a suponer que el pedacito es chiquito, que las fuerzas son iguales, porque los restos de soga son todos iguales, todo hermoso, ¿sí? Y este pedacito de soga tiene un largo delta X. Esta fuerza, con respecto a horizontal, tiene un ángulo tita 1, pero tita 2 lo llamé. Vamos a respetar el orden que hago, porque si no después lo mezclo y hacemos macana. Y esto es un tita 2. Entonces, claramente, el resto de la soga, cuando está esa perturbación ocurriendo, que le transmitió el changuito desde la punta de la soga, ¿no? En todas condiciones ideales, la fuerza que está al lado de la derecha, por ejemplo, si estamos considerando cuando va hacia arriba, evidentemente tiene que ser mayor que la que está, no en la fuerza, sí, pero lo que hace es, como los ángulos son chiquititos, la diferencia angular hace que la fuerza neta de la derecha con respecto a la izquierda sea mayor, ¿no? Digo, para simplificar las cuentas, suponemos que las fuerzas de los dos lados son estrictamente iguales, porque estoy hablando de perturbaciones idénticas de los dos lados sobre ese elemento de cuerda. Si no, las cuentas se complicarían un poquito más. No sé si se entiende lo que digo. ¿Sí? Entonces yo podría plantear la sumatoria de fuerzas en I alegremente sobre ese elemento de cuerda, ¿sí? ¿Y qué tendría? Que F por el seno de tita 2 menos F por el seno de tita 1. Esto tiene que ser igual a ¿quién? A la masa por la aceleración en I. Por ahora vamos a hablar de masa, después vamos a ajustarnos a nuestro modelo, a nuestro elemento de cuerda, ¿no? Nuestro elemento muy chiquitito, que es un delta de cuerda. Si los desplazamientos son muy pequeños, porque estoy pensando que estoy tomando un periodo de tiempo, acá todavía no nos vamos a meter con tiempo, aunque está ahí metido, digo, pues estoy tomando perturbaciones muy chiquititas. Si estoy tomando elementos de cuerda muy chiquititos, las perturbaciones son muy chiquititas, los ángulos son muy pequeños, o sea que yo podría aproximar tranquilamente el seno con la tangente entre esos límites de perturbaciones pequeñas. Entonces yo podría escribir que esto es F, ya lo saco factor común, pongo tangente de tita 2 menos tangente de tita 1, y eso tendría que ser igual a la masa por la aceleración que tiene en forma vertical ese elemento de cuerda, ese pedacito de cuerda. Ahora bien, como vamos a ajustarnos a nuestro modelo. Nuestro modelo dice que en vez de masa, estamos tomando una masa muy chiquitita, es un delta de masa, si quieren. Tendría que haber escrito desde el principio. Entonces, si ajustamos eso, conociendo lo que llama la densidad lineal, que es la masa por unidad de longitud, ¿sí? Entonces yo puedo escribir esto como mu, que es la densidad lineal, por el delta x, que es el largo de ese elemento de cuerda que estoy tomando. Y esto por la aceleración n. Yo tengo tangente de tita 2 menos tangente de tita 1. Si yo esto lo pienso como un delta de tita, deltas de tangente de tita, perdón, no de tita, de tangente de tita, yo podría escribir esto, f, como un diferencial de tangente de tita.
un delta, perdón, no un diferencial. Vamos a usar el lenguaje a veces me estoy adelantando. La cabeza y mano y boca están en desacuerdo y uno va más rápido que el otro. ¿Sí? Esto es un delta de tangente θ. ¿Están de acuerdo que lo puedo hacer eso? Son la diferencia entre los dos ángulos y son muy chiquititos, así que no tengo mayor problema. Y esto lo puedo escribir como mu por delta de x por ahí. Si yo redistribuyo los términos, esto es el delta de tangente de θ sobre el delta de x. Esto es mu sobre f por a i. Déjenme que corra. Me había olvidado que tenía esta pantalla, que es una de las cosas buenas que le reconozco a Windows, que es infinita. Uno puede seguir moviendo todo lo que quiera hacia arriba y no tiene que borrar. Dicho eso, esto puedo tomar el límite cuando este delta de x tiende a 0, ¿no? Si tomo el límite, si yo reescribo esto, el límite cuando delta de x tiende a 0, que ya aprendimos bien en matemáticas, delta de x de la tangente de θ, ¿sí? ¿Eso qué es? Ni más ni menos lo transformé en lo que nos enseñaron los matemáticos, enfrente, es que esto es un diferencial, ¿no? El delta de θ todavía lo transformo, el delta ya es chiquito y lo transformo en algo más chiquitito que es un diferencial, ¿no? O sea que esto sería el diferencial con respecto a x. Pero la tangente θ, si estas cosas son muy chiquititas, la tangente θ yo la podría escribir como, ¿quién? La derivada parcial de y con respecto a x. La escribo la derivada parcial porque y depende de x y de t. Esa es la pendiente, de y a de x es la pendiente, ¿no? Sí. Estoy hablando de ángulos muy chiquititos, muy, muy chiquititos. ¿Sí? O sea que esto, después de hacer todo este trabajo, perdón, acá un error de notación, es derivada parcial. Entonces esto lo termino viendo como la derivada segunda de y con respecto a 2 de x. La derivada parcial 2 veces. O sea que yo podría escribir esto un poquito mejor, esto como la derivada segunda de y con respecto a x 2 veces. Esto es mu sobre f. Y la aceleración en i, que no es ni más ni menos que la derivada segunda de i con respecto a t 2 veces. Y así, con poquito esfuerzo, encontré la ecuación de una onda para una soga, básicamente. ¿Sí? Encontré la ecuación de onda para una soga. Y esta es la forma, en realidad por ahora no tenemos, lo planteamos por una cuerda, pero vamos a ver después cuando le hagamos algún ajuste más, que está la forma general que tiene la ecuación de una onda. La ecuación diferencial que representa una onda que cumple las condiciones que vimos. Una onda viajera, en principio, una onda mecánica. Entonces, cualquier cosa que satisfaga esa ecuación diferencial, uno puede decir que es una onda viajera, ¿sí? Una onda mecánica, vamos a ver que es una onda sinusoidal, también la llamamos, una onda estacionaria. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Entonces, hasta ahora llegué a esa expresión general. Glorioso porque lo hicimos en nada. Una cantidad de pasos infinitesimales, ya que estamos dentro de los matemáticos. ¿Estamos de acuerdo hasta ahí? ¿Se entiende bien el proceso? Digo, para que, nada, si les preguntan, puedan plantearlo, saberlo. Es un análisis bastante básico. Lo único que nos falta justificar de alguna manera es que esta ecuación diferencial cumpla que todo lo que yo meta acá adentro, y de xt, la solución que tenga acá adentro satisfaga que es de la forma x más menos bt. Que eso no se le impuso en ningún momento. ¿Sí? Entonces vamos a ver si lo cumple la soga. O si se lo impuse, no nos dimos cuenta. Porque supusimos que la perturbación es siempre la misma, se propaga lo que haga con la soga, va replicándose a lo largo de toda la soga. Pero bueno, nosotros sabemos que si esta es lo que llama la ecuación de una onda, en particular esto es para una soga, después vamos a ver por qué en particular,
vemos que si le queremos dar un carácter más general, tiene que satisfacer la forma general que tiene cualquier tipo de onda viajera, que es x más menos bt o onda mecánica. Lo que hago es un truco muy sencillo y decir, bueno, digo, z, voy a cambiar el argumento de funciones, x más menos bt, ¿no? O sea que con esto estoy diciendo que i de xt en realidad lo puedo pensar como un f de z. ¿Estamos de acuerdo? Bien. Nada, lo compruebo. Derivo de un lado, como tengo una derivada segunda, hago primero la derivada de i con respecto a x. La derivada de i con respecto a x es la derivada total de f con respecto a z, y es total porque f únicamente depende de z, por la derivada de regla de la cadena, derivada de z con respecto a x. La derivada de z con respecto a x, ¿cuánto da? 1. O sea que esto es, me queda que esto es igual a la derivada de f con respecto a z. ¿Están de acuerdo hasta ahí? ¿O voy muy rápido? La derivada segunda de i con respecto a x, básicamente estoy pidiendo derivarme con respecto a x lo que ya derivé, la derivada total derivada con respecto a x de la derivada total de f con respecto a z. Está claro que si vuelvo a derivar con respecto a x, la derivada de z con respecto a x da 1 cuando aplico regla de cadena, o sea que esto no es ni más ni menos que la derivada segunda de f, derivada total con respecto a z dos veces. ¿No? Ya tengo la derivada segunda con respecto a x, tengo este lado. Ahora vamos al otro lado. Hago la derivada parcial de i con respecto a t. Uy, casi escribo mal. Derivada de i con respecto a t, ¿qué me queda? La derivada de f con respecto a z, la derivada total, por la derivada de z con respecto a t. La derivada de z con respecto a t, que es más menos b, este término, ¿no? O sea que veo que esto es más menos b por la derivada total de f con respecto a z. ¿Sí o no? ¿Están de acuerdo? Bien, hago la derivada segunda de i con respecto a t dos veces, me queda un más menos b, que ya lo tenía, y ahora lo que tengo que hacer es derivar con respecto a t la derivada de f con respecto a z. Si esto lo hago, me queda más menos b de vuelta. Con el más menos b me queda b cuadrado, ¿no? Esto es b cuadrado, derivada segunda de f con respecto a z dos veces. Si comparo, para que sean iguales, ¿sí? Si yo lo escribo, voy a hacer la derivada segunda. La ecuación era la derivada segunda de i con respecto a t dos veces, tiene que ser igual a mu sobre f, derivada segunda de i a dt dos veces. O sea, hago esto porque es una pavada, pero por ahí se visualiza un poco mejor. Esto que está acá abajo, esto que está acá, era la derivada segunda de f con respecto a z dos veces. Esto que está acá, ¿sí? La única forma que esto sea la derivada segunda de f con respecto a z para que sean iguales, es que 1 sobre b cuadrado, ¿no? Sea igual a ¿quién? Al término que me quedó ahí, mu f. Entonces lo que uno termina viendo que este término que está acá adentro se ajusta para cada caso, y este término que está acá es la velocidad de fase de la onda. O sea, o uno los termina escribiendo, ¿sí? Como, en este caso, como 1 sobre b cuadrado, o este término está relacionado con la velocidad al cuadrado de la fase de la onda, en general, ¿sí? Con solamente comparar. Para el caso particular de una onda en una soga, es mu sobre f, que es la velocidad. Y ahí sí se puede hacer un análisis dimensional, ¿sí?
ahí sí puedes hacer el análisis dimensional que propone, por ejemplo, para comparar que esto es una velocidad de una onda. Sí, que propone imponiendo una onda sinusoidal que propone el Resnick. Acá solamente con la comparación me doy cuenta que este término acá tiene que ser la velocidad de propagación de la, ¿sí? la fase, la velocidad de fase en una soga. Este término está, de hecho, si despejo, ¿no?, un cachito para que tengan en la cabeza, b cuadrado es f sobre mu. Se pueden ver que las unidades son iguales, pero estoy diciendo que la velocidad en una soga va a ser f sobre mu. La velocidad de fase de una perturbación, una onda viajera, en una soga va a ser la raíz de f sobre mu. Con este análisis de la ecuación que encontré, que no sabíamos si tiene carácter general, ¿sí?, esta cosa que vimos acá, que la hallamos para una soga, pero no sabíamos si tiene carácter general, cuando reemplazamos con la forma general que tiene que tener una onda viajera, vemos que sí tiene carácter general, con el requisito de que el término que queda acá adelante, que en este caso particular de la soga es mu sobre f, sea la velocidad o la inversa del cuadrado de la velocidad de propagación de la onda. Entonces, toda perturbación que cumple esa ecuación se trata de una onda viajera o una onda mecánica. ¿Sí? Y el término que está acá adelante está relacionado con la velocidad de la onda y va a tener distintas formas de acuerdo a cuál sea el medio elástico por el cual se perturba la onda. ¿Estamos de acuerdo con eso? Esto Marcos lo encaró distinto. Mírenlo. A mí me pareció más claro esa forma, puede que no lo sea. ¿Sí? Entonces, acá de vuelta volvemos a refrendar. Todas las combinaciones que existan de funciones que sean de la forma x más menos bt, que sean soluciones de esa ecuación diferencial, me representan una onda viajera. ¿Sí? Cualquier función que esté ahí adentro me sirve. O sea, que tenga un argumento de esa forma. ¿Estamos de acuerdo con eso? ¿Sí? Después lo ajusto al modelo con el, o sea, básicamente estoy pidiendo cualquier cosa que sea de la forma y de xt, que sea la forma x más menos bt, y que sea la derivada segunda de y con respecto a x dos veces, 1 sobre b cuadrado, derivada segunda de y con respecto a t dos veces, listo, se trata de una onda viajera. Cualquier función que satisfaga esta ecuación diferencial, ¿sí?, y que sea de la forma dada por el argumento de esta función, me da toda la descripción de una onda viajera. ¿Estamos de acuerdo? Si en particular elijo, que acá es lo que les decía que invertí el orden, una onda sinusoidal, ¿sí?, longitudinal, perdón, longitudinal no, transversal, ¿sí? Es un caso particular, ¿no? Es un caso particular. Yo elijo una onda, insisto con esto, transversal sinusoidal, ¿sí?, que se propaga. Básicamente es, acá vamos a un caso particular, tengo una onda así, sinusoidal, y que se propaga para allá. Transversal. ¿Sí? Esa onda, que satisface la ecuación diferencial y satisface todo lo que le pedí acá, satisface todo esto, ¿sí?, esa onda la puedo escribir, si estoy pensando a tiempo cero, por ejemplo, tiene esta forma. La amplitud, o sea, lo que llamo habitualmente la amplitud de la onda, un I máximo, por el seno de 2pi lambda sobre x. 2pi lambda x, no sobre x. Vamos a suponer que se mueve hacia la derecha, entonces puedo generalizar esta onda. Es una onda sinusoidal, ya cuando se ve involucrado el tiempo y la onda se está desplazando, si cumple todos los requisitos que le pedí, no nos metemos con esto, básicamente, ¿por qué no nos metemos? Porque esto es solución de la ecuación diferencial, por eso la proponemos. No necesariamente tienen que haber visto todas las matemáticas para hacer esto, cuando cursaron. Entonces uno lo propone. Entonces esto es el seno de 2pi sobre lambda, y uno lo puede escribir así, que a mí no me gusta mucho esta forma de escribirla, prefiero la otra forma, que si esto uno lo reescribe,
una onda, insisto con esto, sinusoidal transversal, tiene esta forma. 2pi lambda x menos 2pi v sobre lambda t. No me voy a detener en algunos detalles que ustedes ya lo vieron, porque esto es un repaso, obviamente. Solamente lo que hacemos es reescribir esto. 2pi sobre lambda es una cantidad que llamamos número de onda, que en realidad es un vector. Cuando uno lo mira con más cariño, en los libros te dicen, bueno, es un escalar porque estoy pensando en una sola dirección de propagación y es paralelo a al eje X, en este caso. Entonces solamente hay una componente K, pero esto lo llaman número de onda. Y todo este cociente, sabiendo la relación B es lambda por F, la relación entre la velocidad y la frecuencia cuando se propaga una onda o la frecuencia de la onda, que es la longitud de onda, si uno se recuerda eso y recuerda además que omega es 2pi por F, ¿no? Juntando todo eso, esto lo puedo terminar escribiendo como omega. Entonces, la forma más general que puedo tener para una onda sinusoidal transversal es la amplitud máxima por el seno de K, no es la más general, todavía nos falta un ajustecito más, Kx menos omega t. ¿Sí? Tengo senos, puse un seno, podría haber hecho la misma solución con un coseno y satisface la ecuación diferencial de una onda, satisface la ecuación de onda, y con este argumento usar un seno o un coseno me da exactamente lo mismo, satisface todas las condiciones de la ecuación de onda, más la forma general que tiene que tener la perturbación, que es f de x más menos bt. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Esta onda satisface. Si yo miro, yo le estoy diciendo, mira, me sirve cualquier cosa que tenga esta forma, x más menos bt. Y esto lo cumple. Es k por x menos omega t, pero ese omega está relacionado con la velocidad. O sea que en el fondo, arranqué viéndolo acá arriba, que es un x menos bt, pero escondido está acá adentro y tiene la misma forma o el mismo argumento que esto acá. Esto acá. ¿Sí? Yo le decía que esto no es lo más general posible porque al tener una función seno-coseno o combinaciones de senos y cosenos como solución de la ecuación de la onda, y con ese argumento que cumpla toda la condición de una onda viajera, lo más general posible, que acá estoy suponiendo que el seno arranca hermosamente, que el seno es 0, 0. Nosotros conocemos que el seno uno puede hacer de lo que aprendimos en matemática, puede ser que el seno no arranque en 0, entonces lo que le hacemos es poner una constante fase inicial, ¿sí? Para tener la solución o la forma, la ecuación de onda sinusoidal transversal que represente una onda viajera lo más general posible. O sea, yo podría poner IM, el seno de Kx menos omega t, y acá viene, si pones más menos phi, depende del libro y las ganas que tengan de cómo definen el argumento, porque el ángulo puede ser más o menos después, exactamente lo mismo. Si se trata de una cuerda, cumple esta condición, ¿no? ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Una cuerda con una perturbación, que tengo el changuito en la punta, haciendo siempre la misma perturbación, que lo logra perfectamente, es un crack, ¿sí? Esa perturbación propagándose una onda, en una cuerda, perdón, tiene esta forma, ¿sí? ¿Por qué elegimos, en general esto, o en todos los libros se eligen para hablar de esta perturbación en particular? Porque si nosotros nos paramos en un punto particular de esta soga, si pensamos que es una soga, esta onda sinusoidal transversal, pensamos que es una soga y nos paramos en un punto particular, digo, bueno, lo miro en el tiempo que pasa cuando x es igual a x1. Tenía esa soga, disculpen el dibujo, que sepan que es difícil, y estoy mirando este pedacito. Puse un sistema de referencia y esto es x1. No dibujé toda la perturbación. Y miro ese. Lo fijo. Si yo lo fijo, y de x1t, ¿cómo me queda? Y máximo por el seno
de kx1 menos omega t menos phi, ¿no? Podría esto reescribirlo, todo lo que es constante, x1t, esto es el I máximo, por el seno de menos omega t menos phi más kx1. Yo podría sacar el signo menos afuera por la forma, porque es un seno, ¿no? Tranquilamente. ¿Sí? Yo podría reescribir esto como menos im seno de quién? De omega t, y yo esto lo escribí más phi prima, donde phi prima es ni más ni menos que phi menos kx1. Cuando uno lo escribe de esa manera, recupera algo que ya vio en física 1. Si yo miro un elemento de cuerda en una posición fija, donde la descripción del movimiento de la cuerda, de esa onda viajera, es una onda transversal sinusoidal, este pedacito de soga, ¿qué está ejecutando? Si miro esta expresión. Un movimiento oscilatorio. Un movimiento armónico simple. ¿Sí? Está ejecutando, si agarro cada elemento de la cuerda que cumple estas condiciones, está ejecutando un movimiento armónico simple. Yo podría poner un seno, un coseno, total la diferencia de fase es pi sobre 2 entre los dos. Entonces cualquier cosa que tenga esa forma, ¿sí? Me ejecuta, si yo me paro en el elemento del medio elástico que ejecuta ese tipo de onda sinusoidal transversal, porque no me puedo quedar con una soga nomás, hay otras cosas que lo cumplen, la soga es lo más emblemático, o lo más fácil de describir. Entonces, lo que estoy viendo en este caso es que el elemento de la cuerda ejecuta un movimiento armónico simple, ¿sí? Entonces, si ejecuta un movimiento armónico simple, lo que tengo con esa onda transversal sinusoidal es lo que se llama una onda armónica, ¿sí? Entonces, esto es lo que estoy viendo. Esto es un movimiento armónico simple. Y esto que arranqué acá arriba alegremente es una onda armónica. ¿Sí? ¿Estamos hasta ahí todo? Estamos tratando, yo siempre trato, me salga bien o me salga mal, trato que las ideas se vayan construyendo. ¿Sí? La pregunta siguiente es decir, bueno, pará, tengo esa onda transversal sinusoidal. Hablamos o tenemos involucrada la velocidad de propagación de la onda a lo largo del eje X, en este caso, porque supuse una onda que se mueve hacia la derecha, aunque la descripción podría ser indistintamente hacia la izquierda, ¿sí? Pero no hablamos de cómo se propaga ese elemento de cuerda, ya que ejecuta un movimiento armónico simple. Si me paro un elemento de cuerda, claramente tengo una velocidad transversal, porque el movimiento del elemento de cuerda que transportan energía, esa cuerda transporta energía, los movimientos de los elementos de cuerda son en forma transversal en este caso. Entonces, uno lo que podría hacer es hallar la velocidad con que se mueven verticalmente los elementos de cuerda. Y esa velocidad va a ser una función de x y de t. Y no es ni más ni menos que ¿quién? La derivada de y con respecto a t, la derivada de y de xt con respecto a t. Si hago la derivada, ya la saben hacer de sobra, no me voy a tener ese detalle en cuenta. La derivada de esto es I0 omega por el coseno de kx menos omega t, ¿sí? Menos phi. Claramente, si lo miro a una soga y ese movimiento es un movimiento armónico simple, si le pienso en una soga para esa onda longitudinal sinusoidal transversal, longitudinal, no, onda sinusoidal transversal, perdón, ¿sí? Tiene una aceleración cada elemento de cuerda. Entonces, la aceleración de ese elemento de cuerda es la derivada segunda de i con respecto a t, ¿sí? Y esto es menos I0 omega cuadrado seno de kx menos omega t
menos phi. Bueno, esto ya ustedes lo tienen bastante asimilado porque vieron el movimiento armónico simple. Igual acá lo que tengo, a diferencia del movimiento armónico simple, tengo una función de x y de t. Yo lo estoy describiendo para cualquier punto de la soga. Por eso tengo que tener la variable x. En un movimiento armónico, ese x sería parte del argumento, una constante. ¿Sí? Pero lo que veo es que lo que estoy describiendo con eso, agarro un elemento de cuerda y puedo verlo, cómo se va frenando cuando llega al máximo, cuándo alcanza el máximo, cómo es la velocidad en cada punto. Y si le fijo el x, tendría que reproducir lo que ya aprendimos de un movimiento armónico simple. ¿Estamos de acuerdo con eso? Bueno, todo esto que vimos hasta acá en realidad, no nos hemos focalizado en la parte central de una onda, que es el hecho que nosotros, una onda, lo que hace es transportar energía, que es lo que nos importa. Siempre en física, yo insisto con eso, la idea general uno se tiene que enfocar en la descripción de las energías en cualquier sistema. Entonces, es bastante complejo describir la energía puntualmente en una onda, entonces lo que se hace es pensar en términos de potencia o intensidad. Cualquiera de los dos términos me sirven bastante bien para describir cómo es la energía que transporta una onda. Igual, de vuelta, nosotros lo que hacemos es centrarnos, porque nos es fácil, en una soga, pero ya vimos que no pierde generalidad, ¿no? Sí, el análisis no pierde generalidad. Veo que las ecuaciones que termino obteniendo se satisfacen para cualquier sistema que cumpla las condiciones. Porque la ecuación de onda que ya obtuve es general. ¿Sí? Por ahí no sé si es el camino más feliz, pero imagínense que tengo una perturbación, una onda, yo elegí una onda muy particular, como una soga, así. Entonces, si yo me paro y miro exagerado los dibujos, como siempre, para entenderlo bien, miro un elemento de cuerda. Este elemento de cuerda por ahí está bajando, tiene una velocidad en U así, y miro este elemento de cuerda. En este momento tiene una velocidad en U para allá, para arriba. Está subiendo, uno está bajando, no sé. Después de un instante de tiempo, sí, ahora me tiene que salir el dibujo que siempre. Después de un instante de tiempo, esta onda se habría movido y vería algo así, ¿no? Se movió esa perturbación, un instante de tiempo y avanza. Pero yo me paro acá, miro este elemento de cuerda. ¿Sí? Si yo miro ese elemento de cuerda, veo que la fuerza de este lado, que es la que me importa, ¿sí? Produce que esto esté subiendo con una cierta velocidad. La del otro lado no me interesa, ¿no? Porque lo que quiero es la potencia. Quiero ver energías. ¿Y quién hace el trabajo? El changuito que está de la izquierda. Entonces, el pedazo, lo que le transmite la energía es el pedacito de la izquierda, de la derecha, ¿o no? Sí. ¿Sí? Buenísimo. Entonces, tengo esta fuerza, tengo esta velocidad. Y este ángulo es θ. Si yo me recuerdo un poquito de física 1, la potencia, yo la podía escribir, una de las tantas formas que había de escribirla, era la velocidad por la fuerza, ¿no? Producto escalar. ¿Sí? En particular, lo que puedo ver, si es un producto escalar, lo que estoy diciendo es que solamente me interesa la fuerza que tiene componente en dirección vertical, que es paralela, ¿sí?, a la velocidad. Vamos a suponer que, con mucha buena voluntad y cariño, la fase inicial es 0, para no complicarnos las cuentas, no cambian las cuentas, pero, ¿sí? Esto lo puedo escribir así. Vamos a suponer que la fase inicial es 0. A ver, perdónenme un segundito. Dame un segundito. Bien. Estamos de acuerdo ahí que podemos escribir, cuando hacemos el producto escalar, podemos escribir la potencia de esta manera.
¿Sí? Bien. Sí. Si esto lo escribo un poquito mejor, esto sería f por el seno de θ, si no me equivoqué en ninguna cuenta, ni nada raro. La velocidad la conozco, la escribimos recién, pero dijimos, vamos, para simplificar las cuentas, u de xt, la vamos a escribir sin fase, que la fase inicial sea 0, para no complicarnos mucho. Sería menos I0, yo la escribí I0W, por el coseno de kx menos omega t. ¿Sí? ¿Les parece la idea? Y volvemos a lo mismo. Bueno, si los desplazamientos son pequeños, ¿sí? F, en vez de escribirlo, o sea, déjame borrar un cachitito, que me adelanté. Listo. Si los desplazamientos son pequeños, el término f por el seno de θ es aproximadamente f por la tangente de θ, la misma aproximación que hicimos antes, por eso conservamos el mismo tipo de análisis. Y esta, ni más ni menos, que puedo decir, bueno, espera, esto es f derivada de i a de x. Esto lo vimos antes. O sea que la potencia, en estos términos, la podría escribir como u, que u, ¿quién es? Menos I0 omega coseno de kx menos omega t por f de i a de x. ¿No? Una cuestión que por ahí del análisis a veces uno lo deja y lo pasa alegremente por alto, es que f de i y u son siempre paralelos, los que me interesan, ¿no? Si está subiendo, está bajando, fíjense, o sea, si agarro el elemento que va para abajo, en análisis, u, y esto es f. La componente de f en i va a ir para abajo, ¿sí? O sea que siempre los dos no va a quedar un término positivo, porque son siempre paralelos. La componente en i no son antiparalelos. O sea que el ángulo es menor de 90, o sea que la potencia acá me está demostrando, que este análisis, que eso es siempre un término positivo. ¿Sí? O sea, lo cual es lógico. Quiero una cosa que es siempre positiva. O sea que ese término u por f de i, también acá podría, con ese análisis, ves que es mayor que 0 siempre. ¿Estamos de acuerdo hasta ahí? A ver que no me olvide nada. Ay, perdón, me adelanté un cachitito. No, no me adelanté nada. Me falta derivar de i a de x, que ya lo conozco, i como función de x. ¿Sí? Entonces, si derivo, casi me adelanto. Si hago la derivada, me queda hasta ahora todo lo que tengo, que es menos, yo le llamé I0 a la amplitud en vez de I máximo, omega coseno de kx menos omega t por f por la derivada de i, ¿sí? Con respecto a quién? A x. La derivada de i con respecto a x me queda k por quién? Por la amplitud, signo menos, no nos olvidemos nunca, es importante, si no, no cumple que la potencia siempre sea positiva, coseno de kx menos omega t. Hacemos una cuentita, rápido porque no nos importa. Acá vemos que la potencia es una función de x y t, y si lo escribimos un poquito mejor, nos termina quedando que la potencia es una cosa que es I0 al cuadrado por k por omega por f para la cuerda coseno cuadrado ¿sí?
coseno cuadrado de kx menos omega t. Fabuloso, porque si hago el gráfico de esto, la potencia es una función del tiempo, me queda una cosa así, siempre positiva, ¿sí? Obviamente no es constante, lo cual nos llama la atención. Es una función del tiempo la potencia, ¿sí? Entonces, no, o sea, por ahí nos resulta chocante, no sé qué tanto ahondaron en los modelos en física 1, pero probablemente no vieron ningún modelo en donde la potencia sea una función del tiempo, en este caso de la posición. Va con un coseno cuadrado, tiene un término que es I0, y obviamente todo este término K, omega y F está vinculado con que se trata de una soga, ¿no? Ahí le impones a esa potencia las características de una soga. De hecho, si jugás un poquito con las cuentas, y acá el Resnick tiene un error, porque se olvida la raíz cuadrada, B es la raíz cuadrada de F sobre mu, vimos. El Resnick se olvida la raíz cuadrada, no me acuerdo en cuál es la página, pero es cuando está analizando la potencia. Y B es omega sobre K. ¿Sí? Si nosotros miramos eso, la potencia como función del tiempo no es ni más ni cero que mu por B por omega cuadrado por I0 al cuadrado por coseno cuadrado de kx menos omega t. Y ahí nos queda la expresión más general que puedo tener para una soga de la potencia como una función del tiempo. Y acá veo los parámetros que decía. Mu aparece en la soga. La velocidad de propagación de la onda, la frecuencia angular y la amplitud. Obviamente estos términos en general, el término que la potencia dependa con el cuadrado de la amplitud, ¿sí? Es recontra normal en casi todos los sistemas. ¿Sí? Uno lo empieza a ver cuando estudia el electromagnetismo, lo va a ver que eso se replica, lo ve en física 1, lo puede ver, que la dependencia de las potencias, en este caso la potencia instantánea sería porque es una función del tiempo, perdón, y me faltó la X acá, dependen con el cuadrado de amplitud, y eso es normal en todos estos sistemas, ¿sí? Es bastante habitual y se replica siempre. Entonces, lo que estoy viendo es que hay un flujo de energía hacia la derecha y que esa energía por unidad de tiempo tiene esa forma para una soga. Lo que va a cambiar, nada, va a cambiar este término de acá. Mu por B por omega cuadrado, depende del sistema que analice, va a tener una expresión distinta. ¿Sí? Si es una onda transversal sinusoidal. Acá porque nos agarramos una soga, ¿sí? Para explicarlo. Gastón, ¿Sí? tengo una consulta. Cuando hiciste la derivada de y respecto de x, ¿de dónde sale exactamente el menos? El de adentro de... Para ver, o me equivoqué yo en la cuenta. Todo es probable, ¿eh? Ya te digo, ¿eh? Uno es la velocidad, es omega. Me voy. Muy probable que me haya equivocado en la cuenta, entonces. ¿No? Pero me gustaba que sea positiva. ¿Eh? Me gustaba que sea positiva. No, es positiva, es positiva. Tiene que revisen después la cuenta porque me va a equivocar en algún detalle, pero seguro, o sea, tiene que ser positiva, no hay forma que la potencia sea negativa. Revisen la cuenta por las dudas, este signo menos tiene que quedar seguro. Miren más arriba a ver qué me equivoqué. Ok. ¿Sí? Para no perder tiempo. Bien. Eso, para no perderme. Digo, la energía está almacenada en cada elemento de cuerda. Fíjense, Marcos creo que este análisis lo hace agarrando un elemento de cuerda, por eso miren cómo lo hace él también. Él agarra un elemento de cuerda y lo que hace es sumar la energía potencial y cinética. ¿Sí? Estoy pensando en qué me equivoqué. Revísenlo por la duda. Me va a equivocar en alguna derivada o puse algún signo mal cuando derivé el primer término de la velocidad. Revísenlo con mucho cariño.
Fíjense que cuando Marcos lo da en la teoría, él lo plantea la potencia, dice, bueno, cada elemento de soga, cuando la onda se propaga, cada elemento de cuerda almacena energía para transmitirse al que le sigue y para transmitirse al que le sigue. Ese almacenamiento lo hace en forma de energía cinética, en forma de energía potencial. Y él arranca planteándolo desde ahí, ¿sí? Perdón que no me detenga a ver el signo, revisen la tía, es una pavada porque es así. Tiene 400 en historia, lo sumo yo me equivoqué en la cuenta, pero no los libros ni la historia, ya lo han revisado todos. Porque quiero llegar, ese es el problema, me apuro porque quiero llegar a darles lo que yo considero importante para hoy. Habitualmente nosotros no trabajamos con la energía como una función de la posición del tiempo, o sea, la energía instantánea que depende del tiempo. Nosotros hablamos de valores promedios. Entonces, ¿cómo promedio la energía? Y la evalúo en un periodo, como esto de la función es sinusoidal, con que yo evalúo el promedio en un periodo, ya me sirve, ¿no? Entonces saco la energía promedio. Para sacar la energía promedio, la potencia promedio es 1 sobre el periodo de la expresión, integrado entre t y un t más tau en un periodo, me paro en un punto y me corro en un periodo para integrarlo, ¿de quién? dp de xt diferencial de t. ¿Sí? Nada, se los voy a plantear, jueguen con las cuentas. Entonces, la potencia promedio es 1 sobre tau. La integral entre t y t más tau, de toda esa cosa que nos quedó ahí, ¿no? Sería mu b omega cuadrado y 0 cuadrado coseno cuadrado de kx menos omega t. Diferencial de t. La única parte que me aparece t es esto, o sea que la potencia promedio es 1 sobre tau, voy a ir un poquito más para arriba. 1 sobre tau. Yo soy medio partidario, a veces por ahí me extralimito en las cuentas, que por ahí no sería el objetivo central acá, pero me gusta que la sepan porque les preguntan dónde sale, aunque no sepan toda la cuenta, no les pidan toda la cuenta, pero que sepan qué plantean y a dónde llegan. Estas cuentas que son cortitas las hacemos. Omega cuadrado y 0 al cuadrado, y esto es la integral entre t y t más tau del coseno cuadrado de kx menos omega t diferencial de t. Resulta que esta cuenta ustedes la saben mejor que yo. Esto con solo sustituir con la identidad trigonométrica el coseno cuadrado de alfa es 1 más coseno de 2 alfa sobre 2. Resulta, con esa sustitución, esta integral, si la hacen, me da tau sobre 2. ¿Sí? No importa, las cuentas las pueden jugar y hacer en su casa. En este caso, que estamos más urgidos, porque ya están más cerca de rendir, no nos podemos hacer tanto los locos. Entonces, la potencia promedio se simplifican los tau y me termina quedando que es 1/2 de mu 0 b y 0 al cuadrado omega cuadrado. ¿Sí? Entonces ahí sí me desligo de la parte temporal y de la parte posición y veo cómo queda expresada la potencia promedio, en este caso, mu 0 puse, uff. No es mu 0, es mu. Hoy estoy más torpe lo habitual. Acá uno ve que la potencia es la potencia promedio, no depende de x, no depende de t, y tiene un valor fijo. Y la forma que tiene un término que va a ser más o menos constante, y 0, omega 0, pero el otro término está vinculado con ¿quién? Con las características del medio, en este caso con la densidad lineal, porque lo trabajé por una soga. Cuando lo hagan para una onda en sonido, que es una onda longitudinal, cambia, pero va a aparecer una forma general parecida, nada más que ahí adelante van a aparecer, no sé, la densidad de gas, tienen que fijar qué aparece. ¿Sí? ¿Estamos? La otra cosa que no quería dejar de mencionar para que tengan en la cabeza, que es una pavada, pero la definición la quiero, es que a veces
nos es más cómodo porque nos es muy difícil en una onda medir la energía. Es muy complicado medir estrictamente la energía. Es mucho más fácil medir que la potencia. Y la potencia me da una potencia instantánea, entonces es complicado. ¿Qué hago? La promedio en un periodo. Trato de simplificar todo lo posible el análisis. ¿Sí? Y a veces tiene sentido en algunos sistemas describir, por ejemplo, una antena. Si estoy hablando de una onda de sonido, ¿sí? Y me interesa describir, a veces no hablo de potencia, a veces es mejor, o cuando vean el electromagnetismo, hablar de la intensidad de la onda. Y la intensidad no es ni más ni menos que la potencia promedio por unidad de área perpendicular a la dirección de propagación de la onda. Entonces, a veces es más cómodo hablar de la potencia promedio por unidad de área transversal. ¿Sí? En muchas ondas, cuando ustedes vean, si buscan en particular, qué sé yo, de una... Bueno, por ahí las radios no, cuando alguna vez se escucha las viejas radios, a veces dicen en algún párrafo la potencia de transmisión. Y a veces te conviene hablar de la intensidad, ¿sí?, de la transmisión. Eso se puede vincular, también que no son estas ondas ideales que se propagan en el tiempo perfectamente. Pero, por ejemplo, a veces en el electromagnetismo es más cómodo hablar de la intensidad de la onda que la potencia de la onda. Sí, ya lo van a ver. En ondas electromagnéticas, por ejemplo, que son ondas sinusoidales transversales, ¿no? Ya lo van a ver más adelante. Pero entonces, no nos olvidemos de esa definición, ¿sí? Y para completar lo que podíamos ver hoy, que les sea central y que ustedes puedan replicar en sonido, es hasta ahora nos estructuramos, para hacer un mini recuento, ¿no?, de lo que vimos hasta ahora. Vimos una perturbación de una onda viajera o una onda mecánica que transporta energía y cantidad de movimiento. La vimos cómo se propaga en el tiempo y qué forma general tiene que tener y qué ecuación tiene que cumplir, que tiene que verificar la ecuación de la onda. Y qué forma tiene que tener el argumento de la función que describe esa onda. Las dos condiciones. Y ahora terminamos de ver el vínculo con la energía que transporta la onda. Lo analizamos para el caso particular de una cuerda. Lo único que nos faltaría para cerrar el ciclo y poder replicar esto para ondas de sonido, que es lo que viene, si no me olvido ningún detalle, fíjense si hay algún detalle más que le haya dado Marco, lo que nos faltaría para replicar, para poder hacer el análisis completo y replicarlo, es lo que se llama superposición e interferencia. Es decir, si me muevo en una región del espacio donde tengo más de una onda presente, de estas características. ¿Sí? El fenómeno de superposición, estamos suponiendo dos ondas viajeras que se mueven simultáneamente, por ejemplo, si fuese una cuerda, a lo largo de la misma cuerda. ¿Sí? Es muy pavo. Entonces tengo dos ondas. La primera onda la describo como una I1 de XT, describo con respecto al mismo sistema de referencia, y 2 de XT. Para pensarlo puede ser una cuerda. El modelo más sencillo siempre es pensarlo en una cuerda, ¿no? Eso estamos de acuerdo. Entonces, cuando esas dos perturbaciones, esas dos ondas viajeras, se mueven en la misma región del espacio, ¿sí? O en este caso, si queremos pensarlo para una cuerda, y se encuentran en algún punto de la cuerda, lo que puedo decir que el desplazamiento total del elemento de cuerda que yo voy a tener va a ser el x de t, que no va a ser ni más ni menos que la suma de I1 de x de t más I2 de xt de t. Que no difiere, o hay una diferencia muy sutil, de lo que llamamos interferencia. Dos ondas, que puede ser cualquier tipo de ondas, interfieren en un punto del espacio, en este caso en un elemento de cuerda puede conocer la interferencia. ¿Sí? ¿Qué hago? La sumo a las dos. Estoy hablando de un punto en particular, la interferencia. ¿Sí? Entonces, la superposición es la suma de dos ondas en el espacio. ¿Sí? La interferencia está haciendo hincapié en un punto en particular. Digo, bueno, en este punto puedo analizar la interferencia de dos ondas. En general es mucho más amigable ver el fenómeno de interferencia cuando habla de onda de sonido, porque si tengo dos focos, ¿sí?, que emiten, o dos fuentes que emiten ondas,
para simplicidad de las cuentas, voy a decir que son ondas idénticas, y me paro en un punto del espacio. Entonces, las dos ondas llegan a ese punto y quiero ver cómo interfieren. O sea, cuando veo interfieren es cómo es la onda resultante en ese punto. ¿Sí? ¿Está? En este caso, lo más amigable siempre es recurrir ¿a quién? A la cuerda. O a una onda sinusoidal, si quieren. Una onda sinusoidal transversal es hermosa para hacer las cuentas, entonces recurrimos a eso, seguimos con la onda transversal, longitudinal. Entonces vamos a suponer que tengo dos ondas, una y uno, de x de t, moviéndose en una cuerda, por ejemplo. Tiene una amplitud, el seno de kx menos omega t, menos phi 1, voy a respetar la nomenclatura que usé, porque si no después hago lío, y así todo hice lío hoy. Y la segunda onda es kx menos omega t menos phi 2. Dos o tres detalles. Las ondas son idénticas, tienen igual amplitud, número vector de onda, igual frecuencia. Lo que difieren es en la fase inicial, las dos onditas. En principio, así escrito, las dos ondas se propagan hacia la derecha, ¿no? Difieren en la fase inicial. Nada, arrancan distinto en el origen. Una tiene una fase phi 1, otra fase phi 2. Si mantienen esa fase constante, si siempre vale phi 1 y phi 2, o sea que si phi 1 y phi 2 no son función del tiempo, voy a decir que son ondas coherentes. ¿Sí? Es importante que phi 1 y phi 2 se mantengan en el tiempo. Entonces, si me paro en un punto de la cuerda y quiero analizar cómo es la interferencia, o sea, qué onda resultante voy a tener en ese, lo que tengo que hacer, ni más ni menos que I de xt como una y 1 de xt más y 2 de xt. ¿Sí? Tengo que sumar dos cosas que son iguales. Acá, para hacer la suma, no hay que olvidarse esta identidad trigonométrica. Puse B y C para no confundirlos con las seno A y seno B con la amplitud, ¿no? No quería mezclar las letras. Si yo tengo un ángulo A y otro B, podría poner X e Y. Tengo un ángulo B y uno C. El seno de B más el seno de C lo puedo escribir como 2 veces el seno de 1/2 de B más C, ¿sí? Por el coseno de 1/2 de ¿quién? De B menos C. O sea, si todo esto básicamente estoy diciendo, llama todo esto A, perdón, B, llama todo esto C, ¿sí? Y reemplazar. Cuando sumás porque tienen la misma amplitud. Si haces eso, ¿sí? La amplitud resultante en un punto cualquiera donde de la cuerda, vamos a seguir hablando de cuerda, lo particularizamos el análisis, o sea que la del desplazamiento vertical o la descripción de la onda me queda I de xt va a ser ¿quién? 2a, si reemplazo con esa sustitución trigonométrica, coseno de delta phi, ahora vamos a ver quién es cada uno, sobre 2, por el seno de kx menos omega t menos un phi primo. Y ahora vamos a ver quién es cada uno. Donde delta phi no es ni más ni menos que phi 2 menos phi 1. Y phi prima es phi 1 más phi 2 sobre 2. Obviamente estos delta phi y phi son constantes. ¿Por qué puse estos corchetes? En realidad con el resultado de la interferencia de las dos ondas, porque lo que me está mostrando es que esta diferencia de fase me modula la amplitud resultante de la onda. Con modula es decir, le cambia la amplitud. O sea, si la diferencia de fase 0, si phi 1 es igual a phi 2, la diferencia de fase 0 y la amplitud es máxima posible. O
sea, es 2A. Pero si φ1 y φ2 no son iguales, el coseno de delta phi sobre 2 no necesariamente tiene que ser 1. Ustedes pueden analizar los casos en que es 1 eso. Entonces no tengo la amplitud máxima que podría tener. Y acá me lo corre, el corrimiento, el φ' me dice cómo lo corro a la onda resultante. O sea, la suma de esas dos me da una onda resultante, ¿sí? Que depende de delta de phi, básicamente, en términos de amplitud, y depende de φ' de la fase inicial. ¿Está? Bueno, denme un minuto, me cansé de hablar, debo haber hablado muy rápido, pero quería llegar. Con esto, medianamente, tienen para analizar el caso, insisto, que es más chiquito, es más corto analizar las ondas porque es la réplica de lo mismo. Entonces, si vos entendés bien esto, yo que ustedes me haría el trabajo de replicar todo esto, entenderlo bien, mirarlo en el video de Marcos. Les aconsejo en este caso leerlo del Resnick, aunque no seguí estrictamente el mismo orden del Resnick. Lo que hace es una cosita más, para terminar, es completa el análisis de una onda estacionaria, que es ni más ni menos una consecuencia de esto, ¿sí? Y define la resonancia de las ondas estacionarias, si mal no recuerdo. Y después analiza en un capítulo más corto las ondas de sonoras, ¿sí? El error que les decía de la raíz está en la página, déjenme ver. En la página 476, en la edición que tengo yo, cuando habla de potencia. Bueno, dicho eso, con esto estaríamos cerrando este repasito en estas clases de lo que se había pensado. Denme un segundito, me dan un segundo que cambio la yerba y quería hablar 2 segunditos con ustedes. Mis últimos consejos para rendir. Bien. Yo les aconsejaría lo siguiente. De mi experiencia, de haber rendido, yo no soy el profesor en la materia, insisto con esto. Esperen que dejo de compartir la pantalla, ya les quedó grabado, yo después lo subo. Lo subo y toda esta semana lo dejo yo. Después lo bajo porque, nada, si no el drive me lo va a aniquilar. ¿Sí? Dicho eso, mi consejo sería que ustedes Perdón, los niños empiezan las clases y está medio compleja toda la situación. ¿Cómo es? Mi consejo es para rendir bien, o sea, yo no soy el que lo va a tomar, ¿sí? No estoy en la mesa y espero que no me llamen. Entonces, medio que hay que moldarse también al lenguaje que usa el que les va a tomar. Yo creo que este curso es un repaso rápido como para ustedes se pongan en onda, pero el trabajo central es de ustedes en un final, no es lo que les podemos explicar acá, depende totalmente de ustedes. Nosotros hacemos apoyo, como yo les dije el primer día, yo voy tirando ideas, voy construyendo algo, como para que si a ustedes les surgen dudas, me pregunten, y teníamos los jefes de trabajo práctico también para que ustedes consulten dudas. ¿Sí? Esa era la operatoria que nos propusieron cuando nos llamaron para hacer esto. Por ahí yo me detuve en algunas cuentas que para ahí no valían la pena, pero a mí me parecía que, como no eran cuentas largas, ustedes tenían que saber dónde salen las cosas, porque van a ser físicos, tienen que saber dónde sale para que les formen la idea global, del modelo, de las hipótesis que van metiendo. Pero yo les aconsejaría que se pongan a estudiar, si van a rendir, a repasar todo y ya juntar un buen número de preguntas y consultar con los profesores, que digan como una manera de decir, miren, estoy acá, ya estudié, tengo estas dudas, si son que sean dudas, a ver, no lo tomen a mal, dudas serias,
Porque si a usted le van a preguntar algo que manifiesta que no estudiaron, ya van con deméritos a rendir. ¿Sí? ¿Está? O sea, estudien primero y tengan dudas reales para preguntarle al profesor. ¿Está? Eso me parece que sería el camino lógico para ustedes para que puedan dar bien la materia. ¿Está? ¿Sí? Dicho eso, les pido con toda la honestidad del mundo, porque yo nunca había dado General 2 en un curso de verano, y a mí me sirve para ir cambiando por ahí los enfoques, a ver, que me digan si a ustedes si les sirvió o no les sirvió, qué no les sirvió, no me voy a ofender por eso, o sea, me gustaría conocer su opinión. No, personalmente a mí sí me sirvió para saber bien a dónde tenía que enfocar, digamos, y qué es lo principal que tenía que entender. Bien, o sea, mi idea siempre fue construir las herramientas que ustedes replican para los análisis particulares. Siempre trato de construir las herramientas generales y después lo aplican a cada caso. ¿Sí? Entonces yo lo escucho. A mí me viene bien, o sea, les pido total honestidad, a mí no me va a ofender, porque mirá, no te entendí una goma, o me parece que habría dado menos ecuaciones y